Hoy hemos venido hasta Andorra para recorrer la vía ferrata Roc d'Esquerdes. Aparcamos el coche en la misma carretera y vamos a buscar el inicio del camino que nos llevará hasta la cabecera. Es un bonito sendero con poca pendiente al principio y bien señalizado con puntos amarillos en todo el recorrido, hasta llegar en unos 10 minutos a nuestro destino. Un plano del grupo y empezamos a subir una pared semi-inclinada y con muchas grapas, decorada con musgo por la gran humedad. Una pequeña repisa nos da la oportunidad para hacer alguna foto. Vamos subiendo la montaña por su ladera, combinando tramos verticales con flanqueos laterales, a veces ayudados por cadenas. Algún tramo está muy resbaladizo por las lluvias caídas y hay que poner mucha atención donde poner los pies. Llegamos a un tramo vertical que parece haber sido cortado en la roca y que se pasa sin dificultad gracias a su buena equipación, aunque tenemos que hacer alguna maniobra delicada. Tras superar un pequeño desplomado, entramos en un paisaje con más vegetación e iremos tomando altura para acercarnos al paso estrella de la vía. La ferrata aumenta en verticalidad, las vistas se abren al valle y podemos contemplar Escaldes y Andorra la Vella, con Caldea en el centro. Superamos 3 muros de roca a través de pasos atléticos hasta llegar a una arista de la que sale un pequeño puente tibetano, cortito pero muy fotogénico. Superamos otra arista a modo de silla de montar y enseguida llegamos al último resalte de unos 3 metros para dar por terminada la vía ferrata. En este punto, foto de rigor con la satisfacción de tener una vía más en nuestra colección. Ahora queda el retorno, que empezamos subiendo a la cima de la montaña por un bonito bosque.
Llegaremos a una planicie con una mesa y un cartel que nos indica que tenemos que seguir hacia la derecha y hacia abajo, en busca del GR. Tras 1 hora y media de caminata, habremos llegado a los coches. Buen momento para comerse un bocata y seguir nuestro camino a la vía ferrata Racons. Pero eso es otra historia.